El próximo martes 18 de febrero, Extremadura se colapsa. De antemano pedimos disculpas a todos aquellos que quieran entrar o salir de la región. Espero que entiendan nuestra situación, pero de 10 de la mañana a 3 de la tarde, en Extremadura solamente van a poder entrar y salir ambulancias, bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es increíble cómo el hasta ahora jefe de los supermercados, también llamado presidente del Gobierno, intenta desviar la atención y no quiere asumir la responsabilidad y busca echar la culpa a terceros. Sabemos que con precios que percibimos los agricultores del siglo XIX estamos pagando costes del siglo XXI. A los agricultores catalanes le dan 5.000 euros por cada hectárea de frutal que arrancan. A los agricultores extremeños no solamente le dan 0 zapatero, sino encima le dan palos. Lo que esperemos es que el día 14 el señor presidente del Gobierno no mande a esos policías nacionales, que son hijos y nietos de agricultores y ganaderos, a pegar a sus propios padres y a sus propios hijos y a sus propias madres y a sus propias esposas, que son las que van a inundar las carreteras de Extremadura.